Son 34 los soldados que permanecen detenidos en el Retorno, en el Guaviare, en manos de la población civil que es presionada por hombres armados del bloque móvil Martín Villa, una facción de las disidencias de las FARC que antes delinquía en Cauca, pero que desde hace un año se radicó en este departamento. Este hecho se suma a los atentados en Amalfi, Antioquia y en Cali hace menos de una semana y apenas 2 meses después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Además, se sabe que han amenazado a mandatarios locales como el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle. ¿Por qué coinciden tantos hechos violentos en tan poco tiempo? Hoy es miércoles 27 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comenzamos con hechos que son noticias en las últimas horas. Diferentes exministros de Hacienda se manifestaron sobre las graves consecuencias del borrador de decreto que busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas. La misiva es firmada por José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Ángela María Orozco y Germán Cardona, es decir, de diferentes gobiernos. En ella dicen: advertimos con enorme preocupación las consecuencias que se derivarían para el desarrollo del sector dentro del contexto y de la eventual expedición y posterior entrada en vigor del referido decreto por las incontrovertibles afectaciones que acarrearía. Caicedo Ferrer, quien es además el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, señaló que este decreto pondría en vilo la financiación de decenas de vías estratégicas para la conectividad nacional. Pero además que, según como está planteado el asunto, habría dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de algunas de las decisiones porque no pueden ser modificadas por el legislador o por el Ejecutivo. La Cámara de Representantes aprobó el acta relacionada a la llamada subsanación de la reforma pensional, es decir, a la corrección sobre sus decisiones que fueron señaladas por la Corte Constitucional. De esto depende que esa Corte defina el futuro del proyecto. Al votar la aprobación del acta emitida en junio, esto lo hicieron este 26 de agosto, pues le dan un paso adelante porque este era uno de los requisitos exigidos por la Corte. Lo que parecía en ese momento el desarrollo de una operación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, SECOES, en el área rural del Retorno en Guaviare, se convirtió en el secuestro de 34 soldados que completaron 3 días, 36 horas en retención por más de 600 personas de la comunidad que no los han dejado salir de la zona. Esto en consecuencia del operativo en el que alias Dumar, hombre poderoso en las disidencias de alias Iván Mordisco, fue dado de baja. Pero esto está muy lejos de ser la manifestación de una comunidad. Lo que es realmente es la presión de las mismas disidencias que constriñen a las 600 personas para adelantar esto, coordinados por, entre otros, un hombre que se hace llamar Jimmy Martínez o alias Jimmy Martínez, también miembro de las disidencias de Iván Mordisco, para que a través de el miedo coaccionen a la gente. Esto se produce en el Guaviare, muchos kilómetros lejos de lo que ocurrió en Amalfi, Antioquia, la semana pasada, y en Cali, hechos graves en los que juntos suman más de 16 muertos. ¿Qué está ocurriendo con el orden público? ¿Cómo entendemos la presión que están viviendo las fuerzas militares desde diferentes lugares del país? Estamos con John Torres, editor de Mesa Central. Bienvenido, John. Hola, Carlos, y a todas las personas que nos escuchan. Pues claramente lo que estamos viendo de alguna manera es el guayabo de 3 años de dificultades de la paz total
también de algunas decisiones erráticas en cuanto al manejo de la seguridad, que pues desafortunadamente están pasando factura. Los problemas de seguridad del país no empezaron con el presidente Gustavo Petro, pero sin duda se agravaron. Y lo que estamos viendo a menos ya de un año de que termine el gobierno es una escalada de acciones que a muchos nos han recordado pues lo que vivió el país en épocas anteriores. En esa lista bien juiciosa que usted hizo, se le escapó tal vez mencionar uno de los actos más graves, y es la muerte de un precandidato presidencial como no se veía en Colombia hace 35 años. Y todos estos hechos están atribuidos por las autoridades, por voces muy serias, a grupos que estaban en la paz total, que durante la primera parte de la paz total disfrutaron de esos beneficios que entregó el gobierno sin mayor contraprestación, particularmente esos ceses de fuego. Y lo que estamos viendo hoy son grupos armados que han crecido, que han aprovechado, y unas fuerzas militares que tienen grandes problemas, Carlos, que estuvieron amarradas las fuerzas en esa primera etapa donde hubo cese de fuego, pero además están pasándonos factura de decisiones del gobierno como descabezar a más de 80 generales. Lo que vemos hoy son las fuerzas militares que no tienen la experiencia que llegaron a tener y que las convirtieron en una de las más eficientes del mundo y más respetadas también. Estamos viendo dificultades muy grandes en la inteligencia militar y policial, que fue otra arma de excelencia en Colombia y que pues hoy tenemos muchos problemas. Si nos meten un bombazo en Cali, que es la tercera capital del país, es porque la inteligencia falló. Y en efecto, pues estos personajes anduvieron más o menos 300 kilómetros con 2 camiones cargados de material explosivo sin que nadie los detectara. Y otro punto absolutamente importante también es que hay una pérdida de capacidades, sobre todo aéreas, que nos están llevando a que los grupos armados tomen la ventaja. Lo que pasó desafortunadamente el jueves, además del atentado en Cali, fue que vimos cómo derribaron un Black Hawk. Y los Black Hawk son naves absolutamente sofisticadas, fueron las naves que cambiaron el curso de la guerra hace ya 15, 20 años en Colombia. Y lo que vimos fue que la derribaron. Inicialmente la versión fue que era con un dron, ahora la nueva versión que dio el presidente Gustavo Petro, y estamos pendientes de que se verifique, es que el helicóptero aterrizó en un campo minado, pero si esto fue así, una vez más habría sido una falla en la inteligencia. Y si fue con un dron, pues todavía más preocupante porque estos drones son aparatos de 20, 30 millones de pesos en el caso más sofisticado. Y lo que ocurre es que si son capaces de bajar con eso un Black Hawk, pues estamos en dificultades muy grandes. John, refiriéndonos a esos hechos que hemos vivido en la última semana, pues precisamente están ocurriendo casi que en simultánea, pero en lugares muy alejados uno del otro del país. Es decir, no se podría ver esto como algo coordinado, ¿o sí? ¿Por qué la coincidencia particular de estos casos tan violentos? No se trata de acciones coordinadas, de hecho son grupos diferentes. El de Cali es Mordisco, sin duda, es el enemigo número uno del país, el enemigo público, un delincuente, un criminal al que no hemos podido, desafortunadamente como Estado y como sociedad, pues sacar del juego. Es un gran criminal, un gran narco y está pues metido en toda esta guerra. Lo que pasó en Antioquia es otro gran delincuente, Calarcá, y este todavía más impresentable porque este señor sigue sentado en las mesas de paz. Y ya lo que vimos en Guaviare también, lo que estamos viendo del secuestro, es una reacción a algo también que fue importante, y es que el pasado fin de semana la fuerza pública se pellizcó en el Guaviare. Se habla de una operación militar de más de 30 muertos del grupo de Mordisco, entre ellos Ali Aldumar, que era un cabecilla importante. Y lo que está pasando con la retención, llaman ellos, que es literalmente un secuestro de personas de la fuerza pública, es que las comunidades, una vez más alienadas y obligadas por los grupos armados, se meten en las operaciones de la fuerza pública. En este momento están reclamando el cadáver de Dumar, que es un gran capo, un gran narco que afortunadamente salió de combate. Y eso está pasando allí. Pero esta reacción de Guaviare es una reacción a una operación de la fuerza pública. O sea, no necesariamente el secuestro se encaja en esos, de pronto en ese marco general de incertidumbre sobre la operación de la fuerza pública, de debilidad de la inteligencia y de otros problemas. Esto es un problema grande, fuerte, pero que ocurre como reacción a una acción contundente de la fuerza pública. Los muertos en esa zona del país de las disidencias en combates con el ejército son ya más de 30.
John, sin restar importancia a los hechos que estamos viendo, otro de los matices de esta escalada es que algunos han sido en centros urbanos, cosa que no veíamos en mucho tiempo. Se están volviendo a atacar en centros urbanos. ¿Cómo podemos entender esta acción de estos grupos desplazándose a centros urbanos? Vimos que además, por ejemplo, un informe de la unidad investigativa señalaba cómo están miembros de disidencias de Iván Mordisco extorsionando a empresarios en Bogotá. Carlos, o sea, el primer gran golpe en un centro urbano fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Claro. A esa, o sea, el presidente Gustavo Petro ha señalado a diferentes grupos. Hay una versión fuerte de que pueden haber sido la segunda Marquetalia, que es un grupo que está auspiciado y patrocinado por el gobierno de Venezuela, con el que el gobierno habló y cuyos jefes tuvieron hasta hace muy poco relativamente en la protección de negociadores de paz, pero la investigación de la Fiscalía señala más a Mordisco que a la segunda Marquetalia. Y esto ocurrió en Bogotá, ocurrió en una zona como Modelia, que es un barrio tradicional, un barrio relativamente seguro, un barrio de gente que la verdad cuida su zona, y ocurrió en Bogotá. Sí, perpetrado por mafias de estas muchas organizaciones sicariales que hay en Bogotá y en todas las ciudades del país, pero que el crimen, o sea, todo indica en la fiscalía que lo planeó Mordisco, y en caso de que no fuera Mordisco, sin duda lo que hay detrás es una de estas organizaciones que han estado en la paz total. Entonces, el intento de atacar en las ciudades ya lo venían perpetrando, pues esto ocurrió el 7 de junio, más de 2 meses antes del atentado de Cali, que es muy grave, o sea, tan grave es, Carlos, que este fue algo que ya ha costado la vida de 6 personas y que tiene a más de 80 heridas, entre ellas varias graves. Este fue el atentado terrorista más grave desde ese bombazo del 2019, con el que el ELN acabó el proceso de paz que había dejado el presidente Santos, ya en época del presidente Duque, contra la escuela de cadetes en Bogotá de la policía, que dejó cerca de 23 muchachos asesinados. Imagínense la magnitud de este evento. El mismo día, como usted lo señalaba, el del helicóptero fue el golpe más fuerte contra la fuerza pública en todo el gobierno del presidente Gustavo Petro. O sea, son una cantidad de elementos que claramente implican una preocupación muy fuerte. Lo que hay que decir también es que si no hacen más cosas estos grupos, si no perpetran más golpes en todos lados, en el país, en las ciudades y en los campos, pues es porque no pueden, no porque no quieran, porque de todos modos las autoridades están haciendo lo que pueden con lo que tienen, con las condiciones a las que desafortunadamente han sido llevadas en estos años, pero lo que se ve es una amenaza muy fuerte, sobre todo de gente que ya no tiene ninguna consideración, y no es que los de antes fueran mejores, los de antes tal vez se cuidaban un poco más, porque eran grupos un poco más organizados y tenían un mando responsable. Estos grupos de hoy son grupos de narcotraficantes pura sangre que recurren al terrorismo indiscriminado, a la violación del DIH sin ninguna contemplación, de alguna manera también por una situación que tiene que ver con la paz total, y es que este gobierno desafortunadamente acostumbró a esos grupos a que hicieran lo que hicieran, siempre les iba a volver a tender la mano, y la posibilidad de todos esos beneficios que llegan con esas paces que hemos firmado en las últimas décadas, algunas de las cuales han funcionado mejor que otras, pero en las que desafortunadamente los grupos armados siempre han sacado la mejor parte. John, en medio de esta situación, pues no sobran las voces que dicen esto pasa cada vez que entramos en un año preelectoral. Es decir, que ocurre casi que cíclicamente cada 4 años y que presionan al escenario de las eventuales elecciones para ver si esto afecta la normalidad de las elecciones, es decir, si se mueve o no la fecha. Ya dijeron las autoridades electorales que las fechas continúan, pero ¿cómo entender esto en medio de un momento en el que además también estamos escuchando ya cómo se presentan los precandidatos y los candidatos a las Pues elecciones? fíjese que no, porque no, las elecciones en Colombia, al menos del 2014, incluso las del 2010, fueron muy tranquilas. Los grupos armados, y no porque los grupos armados no quisieran, que no podían. Entonces, esa historia del país sí la logró cambiar muchísimo. Esto se parece mucho más con candidatos asesinados a lo que vivimos en el año 89 y 90, o a lo que vivimos antes del 2002, que recuerda usted que fue cuando tuvimos la zona de distensión y el fracasado proceso de paz con las FARC.
O sea, no es cierto que los grupos impusieran las reglas en los últimos años en el país, eso no es verdad. Esta no es una situación normal. Este es un retroceso real frente a la situación de orden público que teníamos. Nomás vea usted el punto de la coca. En el año 2012-2013 tuvimos 48.000 hectáreas, hoy tenemos más de 250.000. Algunas personas dicen que se arriman ya a las 300.000 porque el último conteo es del 2023. Entonces lo que estamos viendo ahora no es normal para nada, es un retroceso fuerte que, como le digo, seguramente los problemas venían empezando ya antes del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque no se capitalizó la salida de las FARC, de esa marca FARC del mundo de la guerra. El Estado no llegó a las regiones, no se cumplió esa promesa completamente, pero esto se agravó muchísimo desde el año 2022. Entonces, John, ¿se puede concluir que esto es básicamente un tema exclusivamente alrededor de la cocaína? ¿Un enfrentamiento por poder en esa cadena de producción? No, claramente esta es una guerra de narcotráfico, sin duda. Hay un gran riesgo sobre las elecciones y lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar plenamente que los candidatos van a poder hacer campaña, pero además que la gente va a poder votar sin coerción de estos grupos armados, Carlos. Que ese es el gran reto. El presidente tiene que garantizarnos esto. Hay mucha gente que teme que esta situación mala de orden público sea la excusa a la que acude el gobierno para decretar una conmoción interior y eventualmente mover fechas de elecciones. A mí me parece que ese es un escenario catastrofista demasiado ya, pues incluso peliculesco, no lo creo, pero lo que sí es cierto es que el gobierno está en mora de garantizar más seguridad, de golpear más a esos grupos armados que no han hecho sino golpearnos durante todo este tiempo aprovechando la mano tendida. Yo creo que el presidente buscó la paz total con la mejor intención, pero con los peores resultados porque no tuvo método. Nunca les exigimos nada, nunca nadie garantizó el cumplimiento de los ceses del fuego. Se les dieron demasiadas gabelas y lo que usted encuentra al final es que cuando a narcotraficantes puros y duros le suelta usted la mano, la van a aprovechar completamente, le van a tomar el codo y van a llegar a lo que estamos viendo. Esta guerra que está viviendo hoy Colombia hace muchos años no es una guerra por ideología. Estos grupos no quieren tomarse el poder central, no quieren llegar a Bogotá a imponer una nueva sociedad. No, ellos quieren eventualmente controlar poderes locales chiquitos y lo que quieren sobre todo es seguir narcotraficando y blindarse ante cualquier posibilidad de justicia y de extradición. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Esta no es una guerra, pero no lo es hace muchos años. Una de esas guerras de componente político no lo es. Esta es una guerra por plata, una guerra en la que los grupos armados lo que intentan simple y llanamente es defender su negocio. Y esto aplica para el ELN, aplica para las disidencias, por supuesto aplica para el Clan del Golfo, que es un gran cartel. Y con este gran cartel vamos a empezar a hablar de paz, imagínese usted, en Qatar dentro de muy poquitos días. Por último, John, otro de los temas que vienen con esta escalada es que también, y obviamente lo demuestra el asesinato de Miguel Uribe Turbay, es que no se pueden desestimar las amenazas contra alcaldes y contra otras instancias del gobierno. Por ejemplo, se sabe que hay amenazas serias contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, e incluso en su momento contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunque autoridades desestimaron la seriedad de esas amenazas, pero de todos modos lo que nos han mostrado los hechos es que no nos podemos descuidar tampoco desde ese frente, ¿no? Claro, lo de las amenazas del alcalde de Bogotá las desestimó la fiscalía y se tuvo que devolver porque las había desechado de una manera bastante alegre. No, lo que se ve aquí, lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, las amenazas contra Alejandro Eder en Cali y contra Dilian Francisca Toro también en Cali, gobernadora del Valle, las que hay contra Fico Gutiérrez también no se deben tomar a la ligera porque lo que nadie podría decir es que el homicidio de Miguel Uribe Turbay pueda corresponder, no hay ninguna prueba de eso, a un plan del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que sí puede estar pasando es que esos grupos armados que han crecido tanto en los últimos años estén mandando ese tipo de mensajes de que pueden golpear a cualquier persona y por eso golpearon a un hombre como Miguel Uribe Turbay y pueden estar pensando en atacar en las ciudades, que fue lo que pasó en Cali, y con las amenazas que hay con estos mandatarios locales y regionales, hay que tener muchísimo cuidado. Nos estamos enfrentando a unos enemigos que son personas que no tienen ninguna consideración, que viven del narcotráfico,
que siguen perpetrando los mismos crímenes que cometieron los grandes grupos históricos, las FARC, las autodefensas, los paramilitares, y estamos frente a gente a la que cualquier gabela que se les da la aprovechan, y no lo hicimos bien. La paz total no ha funcionado, por más que el gobierno siga manteniéndola con oxígeno, y lo que hay que ver es hasta dónde eso se puede corregir, y se puede corregir única y exclusivamente empezando a aplicar autoridad del Estado y defendiendo a los colombianos de bien, que es lo que desafortunadamente no pasa, porque no solamente han matado a un candidato presidencial, usted vio que la semana pasada en el Valle del Cauca mataron al líder social número 100. Esa imagen fue muy impresionante de verla en el tiempo, de uno de sus familiares encima del cajón. Y así es por todo el país. En todo el país no se están tomando las medidas suficientes, la fuerza pública está debilitada, y cuando eso pasa, los que aprovechan son los delincuentes de siempre. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.